tarde, querida iglesia. Es una alegría poder juntarnos nuevamente a través de este medio. En esta ocasión es por la reunión de oración que tenemos los días viernes, cada primer viernes de cada mes. Y quería compartir una breve porción con ustedes. Realmente el Señor trajo a mi corazón y como nuestras reuniones de oración, justamente nos vamos a referir a ella. Hubo una persona, especialmente un discípulo, que una vez le preguntó o le pidió al Señor Jesús que le enseñara algo. Es bueno saber que de Jesús aprendemos a amar, de Jesús aprendemos a caminar en santidad, de Jesús aprendemos a obedecer y a través de Jesús hemos conocido a Dios y cada día queremos seguir sus pisadas. Y este discípulo quería aprender a orar y es un buen motivo para que nosotros tengamos algunos pasos para poder hacerlo como corresponde y tener un orden en la oración. El Evangelio de Lucas en el capítulo 11 del 1 al 4 va a decir lo siguiente: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En dos oportunidades sale el Padre Nuestro, llamado así, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6-9, en esa ocasión el Señor, dando el sermón del monte, va a advertirle a la gente que está escuchando el mensaje que cuando ellos den limosna no lo hagan de una forma ostentosa, tocando trompeta, haciendo mucho ruido para que le presten atención y de esa forma llamar la atención y darlo para ser visto de la gente, como también cuando oraban tenían por costumbre orar 3 veces al día, a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Y casualmente siempre los encontraba en la calle, en las plazas, a la puerta de la sinagoga, y hacían ostentosas oraciones delante de la gente para mostrar qué espirituales eran, ¿sí? Ante la palabra, ante Dios. Y realmente era una fachada, porque lo hacían con las manos levantadas, las palmas para arriba, la cabeza abajo, y de esa forma mostraban algo que no eran. Entonces el Señor Jesús va a enseñarle a cómo tenían que orar. Pero en esta oportunidad hay un discípulo, en Lucas hay un discípulo que le va a pedir al Señor que le enseñe a orar. Toda verdadera oración ha de dirigirse siempre a Dios, en lo público y en lo privado. En lo público porque cuando oramos, nuestra oración tiene que estar dirigida sola y exclusivamente a Dios, sin pensar en ser ostentoso en las palabras que decimos, sino que nuestra mente y nuestro corazón estén pensando y dirigido a Dios. Y en lo privado también, porque muchas veces cuando estamos orando en privado, nuestra mente divaga y a veces repetimos frases comunes, frases que las hacemos por simple repetición, que las hacemos porque nos hemos acostumbrado. Y eso no está bien. Tenemos que pensar y meditar, tenemos que masticar las palabras y las oraciones que elevamos a Dios. Cuando hacemos esto tenemos que pensar que oramos a un Dios de amor, que está mucho más interesado en darnos que lo que estamos nosotros preparados para pedirle. Así que nuestra mente tiene que estar dirigida en pensar que ese Dios a quien elevamos nuestra mente y nuestro corazón es un Dios de amor. Y el Padre Nuestro se divide en 2 partes. Principalmente. La primera, lo que tiene que ver con el Padre, lo que tiene que ver con su gloria, lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo celestial, con la adoración. Y la segunda parte, lo que tiene que ver con nosotros. Y empieza de una forma muy particular. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza con la palabra Padre. Es muy particular esta palabra, porque antes éramos hijos de un padre de mentira y no lo sabíamos, estábamos engañados, pero ahora desde que le hemos conocido somos hijos de Dios y podemos llamarle Padre, como dice el apóstol a la carta a los Romanos, donde él dice Abba Padre. ¿Por qué es tan importante esta palabra?
porque solamente aquellos que somos sus hijos y hemos conocido al Señor Jesús podemos llamarle Padre. Padre porque hemos sido adoptados por Dios. La adopción en el sistema legal romano era muy particular, solamente una característica. Cada vez que una persona adoptaba a otra, esta que era tomada en adopción perdía todo derecho y toda obligación pasado, como así también perdía o era quitada si tenía algún problema legal con la justicia. En este caso nosotros, cuando hemos sido adoptados por Dios al creer en el Señor Jesús y poder ser llamados hijos de Dios, hemos sido rescatados y hemos sido adoptados por Dios. Y de esta forma nosotros hemos sido quitados de ese derecho que teníamos, que era el derecho a la muerte, el derecho a estar separado, el derecho a estar alejado de Dios. Pero hemos obtenido el privilegio de ser llamados hijos de Dios y poder ahora llamarle Padre. Santificado sea tu nombre, o sea su nombre. Tenemos que tener una actitud de adoración y reconocimiento de su santidad. El apóstol Pedro va a decir en su carta que tenemos que ser santos como yo soy santo, va a decir el Señor. ¿Qué significa esto de que tenemos que santificar? No significa algo que hacemos santo su nombre, sino que su nombre ya es santo. No tenemos que nosotros pensar que al decir santo le santificamos, sino que su nombre ya es santo. Pero se trata de una actitud. Cuando nosotros santificamos el nombre, ¿de qué forma lo santificamos al Señor? Con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio en la vida diaria. Una cosa es el testimonio y otra cosa son los títulos que podamos tener. Miren, Faraón tenía el título, pero Moisés tenía el testimonio. Acab tenía el título, pero Elías tenía el testimonio. Nabucodonosor tenía el título, pero solamente Sadrach, Mesec y Abed-Negó tenían el testimonio. Herodes tenía el título, pero el Señor Jesús tenía el testimonio. Nuestro testimonio es el que santifica a nuestro Dios, porque cuando nosotros andamos en sus caminos estamos santificando su nombre. Y con respecto a su nombre, no se trata solamente de su nombre como tal. Si bien es cierto que los nombres del Señor, de nuestro Dios, cada uno de ellos lleva implícito grandes cosas y revelaciones espirituales, pero su nombre implica el conocer el carácter revelado de parte de Dios. Cuando le hemos conocido su nombre, nos ha sido revelado su carácter, su mente, su corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de su nombre, nos habla de la totalidad del carácter de Dios. Dice el Salmo 9:10, los que conocen tu nombre ponen en ti su confianza. Solamente podemos confiar en alguien que hemos conocido su nombre y a través de él el carácter de nuestro Dios. También tenemos que considerar que su voluntad se haga y su reino como objetivo no solo en el cielo, sino también en la tierra. Tenemos que pensar que cuando oramos a Dios, tenemos que estar dispuestos a saber que nuestras oraciones pueden ser contestadas negativamente a lo que nosotros queríamos. Es decir, puede venir un no de parte de Dios, porque Dios sabe que esas cosas que pedíamos quizás no nos convenían. Entonces tenemos que, como hijos maduros, aceptar el sí y el no de parte de Dios. No hacer berrinches delante de Él cuando Dios no nos da lo que le estamos pidiendo. No comportarnos como niños, sino comportarnos como hijos maduros, aceptando su voluntad y que su reino sea manifiesto en nuestra vida y en la tierra. También en la segunda parte del Padre Nuestro nos habla de lo que nos corresponde, o lo que le pedimos en cuanto a lo que necesitamos. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y acá vemos tres cosas, el pan, el perdón y la tentación. El pan nuestro de cada día, dánoslo, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El pan nos hace recordar al pueblo judío cuando iba por el desierto y el Señor daba el sustento diariamente con el maná. No le daba para 2 o 3 días o para la semana, le daba el sustento diario. Y eso nos traslada a nuestro Dios como creador y sustentador de cada día. Nosotros no debemos preocuparnos por el día de mañana. Lo que debemos es ocuparnos, pero no debemos preocuparnos porque debemos dejarlo en sus manos. También el perdón nos traslada a Cristo. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, vimos en su muerte y en su sangre y en su resurrección
pudimos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y también líbranos de la tentación, especialmente se refiere a las pruebas. Y es a través de ella que el Espíritu Santo nos conforta, nos guía y nos guarda. Entonces tenemos que entender que en la oración está implícita la Trinidad. El Señor Jesús como marcándonos el pasado, aquel que perdonó nuestros pecados y que nos limpió delante de nuestro Dios. A Dios nuestro Padre lo vemos como presente, como el sustentador de cada uno de nuestros días, y el futuro lo vemos a través del Espíritu Santo confiando en el día de mañana. Tal como se dio en la oración, no detalla la doctrina completa de la oración en la iglesia. Recordemos que el Señor Jesús todavía no había muerto, y acá en Filipenses 4, 6, 7 nos va a decir lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que todas nuestras oraciones tienen que ser pedidas en acciones de gracia. Porque ¿quién puede santificar a Dios? Aunque en esta oración que el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos, no sale la acción de gracia, pero lo podemos ver implícitamente cuando santificamos su nombre. ¿De qué forma? ¿Quién puede santificar el nombre de Dios? ¿Quién puede considerarlo sagrado y ofrecerle adoración sino solamente un corazón agradecido a Él? Y por último, cada vez que terminamos o vamos a terminar nuestra oración, tenemos que pensar o hacerlo en la persona del Señor Jesús. Muchas veces escuchamos oraciones que se cortan repentinamente y no se pone al Señor Jesús de por medio, pero todas nuestras oraciones tienen que estar respaldadas en el Señor. Dice Juan el capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que cuando oramos a nuestro Dios, tenemos que cerrar nuestra oración pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, para que nuestras oraciones sean contestadas y sean respaldadas en su nombre, en su sangre, en su resurrección, porque a través de Él es que hemos conocido a nuestro Dios. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Sé que muchas veces nuestras oraciones no son siempre de esta forma redactada o llevada en este orden. A veces me recuerda a Nehemías cuando estaba como copero delante del rey y su semblante estaba triste y el rey le pidió que necesitaba. Dice que elevó en una forma de telegrama una oración a nuestro Dios. A veces tenemos la necesidad de orar y no estamos en un tiempo apartado, no estamos en soledad, pero lo bueno es que en cualquier momento podemos elevar nuestra oración a Dios, aunque sea instantáneamente, en algún momento, en algún segundo, cuando vamos en el vehículo, cuando estamos trabajando. Pero cuando estamos en un tiempo especial con el Señor, qué bueno que podamos tener este tiempo de oración a solas con Él, en nuestra pieza, en nuestra habitación, poder abrir nuestro corazón y llevar este orden que realmente es una guía para el orador. Realmente es una guía pensar en nuestro Dios como Padre, como en quien adoramos, como nuestro sustentador, como aquel a quien le pedimos que nos dé el sustento de cada día, que perdone nuestros pecados diarios, y aquel que nos libre de tentación, de pruebas difíciles delante de su presencia, para que podamos llevar nuestra vida de una forma íntegra. Que el Señor les bendiga en Jesús, y ahora vamos a disponernos a tener un tiempo de oración. La modalidad que vamos a llevar ahora va a ser de esta forma. Uno de ellos puede ser que a través de WhatsApp alguien, si quiere pasar algún motivo de oración, lo puede mandar a través de WhatsApp. La otra forma es que si hay personas que están solas o lo quieren hacer en los grupos de familia de cada semana, lo puede hacer en grupo, o si no, si están en su familia, en sus casas, lo pueden hacer justamente ahí en la familia, juntos también. Así que pueden tener esas opciones para hacerlo. Queda a libertad de cada uno de la forma que lo vaya a hacer. Gracias.